Estructuras de datos no lineales, que vendrían a cerrar un poco lo que estábamos viendo ya desde esta segunda parte del curso que empezó después del primer parcial. Al igual que habíamos definido lo que es una estructura de datos lineal, pues una estructura de datos no lineal también permite almacenar una colección de datos, en lo cual probablemente importa muchísimo la forma en cómo se va a organizar los datos. Esta clase de estructuras suelen ser más complejas en términos de las operaciones que se tienen sobre ellas, pero también suelen ser estructuras más, ¿cómo podríamos decir? Ricas en cuanto a su poder de representación, ¿de acuerdo? De una colección de datos. En las estructuras de datos no lineales, a diferencia de las lineales, pues se da las siguientes propiedades, ¿no? Es completamente válido que cuando tenemos un elemento en la colección, pues pueda tener más de un sucesor inmediato y también puede tener más de un antecesor inmediato. Al tener esta forma de organizar el almacenamiento, o por lo menos en nuestra cabeza, ¿no? Esta forma de tener la información dispuesta, pues permite que los elementos, dependiendo del punto de acceso que tenemos a la colección, pues puedan estar en más de una posición. Por lo que cuando ustedes imagínense si tienen un elemento en la colección en el cual pueden tener varios sucesores inmediatos o varios antecesores inmediatos, entonces es posible llegar a un elemento por más de una vía, ¿ya? Cosa que en las estructuras de datos lineales eso no sucede, ¿ya? Cuando tenemos una estructura de datos lineal, como su nombre dice, usualmente la colección de datos está organizada o la concebimos como una secuencia, ¿no es cierto? Uno detrás de otro los elementos. En este caso, no. Es por esa razón que es posible que un elemento puede estar en más de una posición relativa al acceso de la colección a través de un dato inicial, le llamaremos, ¿ya? Y por esa misma razón también ahora en estas estructuras probablemente es un poco más complicado, pues pensar que una posición está ocupada por exactamente un dato. Y no es porque la posición tenga más de un dato, sino que conceptualmente, dependiendo de cómo miras la estructura, entonces las posiciones que se le asignen a los datos en la colección van a depender muchísimo del punto de acceso. ¿De acuerdo? Una otra de las cosas que es interesante en las lineales es que el punto de acceso a las estructuras de datos lineales por defecto viene a ser el primer elemento de la colección. En el caso de las estructuras de datos no lineales, pues el concepto de primer elemento depende mucho ya de la perspectiva. Entonces, no es tan así que en una posición vive más de un elemento, sino una posición puede referir, ¿de acuerdo? A más de un elemento en distintos tiempos. ¿Por qué razón? Porque el punto de acceso a las estructuras puede cambiar y obviamente las posiciones relativas de los elementos en la secuencia pueden también cambiar, ¿ya? Eso sucede. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos tener? Por ejemplo, esta es una colección que tiene un almacenamiento no lineal. Acá nosotros podemos observar a S, que es un elemento de la colección,
y de manera inmediata puede tener varios antecesores y de manera inmediata puede tener varios antecesores. Ya, entonces, por ejemplo, si nosotros accediéramos al elemento T y accedemos de este G, pues podemos venir por acá, ¿de acuerdo? Pero si queremos acceder de este F, pues tendríamos que venir por aquí sin pasar por G. Y si queremos acceder de este D, pues venimos por aquí sin pasar ni por G ni por F, ¿de acuerdo? Esa es una cualidad que se tiene dentro de lo que es una conformación o una estructuración de datos en un formato no lineal. Debido a que nosotros tenemos esto, pues es verdad que los datos, dependiendo, ¿no es cierto?, desde dónde le miras. Por ejemplo, si nosotros decimos que D está en la posición 0, digamos, entonces a S le correspondería estar en la posición 1. Y a T, por ejemplo, le correspondería estar en la posición 2. Pero si es que nosotros organizamos las posiciones de los datos a partir de D, ¿ya? Y suponemos que esta línea significa el sucesor de D, ¿ya? Entonces, desde esta perspectiva, fíjense, S está ocupando la posición 1 relativa al punto de acceso que tenemos en la colección, ¿ya? En este caso, si ustedes observan, si respetamos esta idea, si D está en la posición 1, ¿quiénes también estarían en la posición, perdón, en la posición 0? ¿Quiénes también estarían en la posición 0? F, G y A, bajo la suposición de que S pertenece a la posición 1, ¿cierto? Entonces, lógicamente, si S está ubicado en la posición 1, entonces sus antecesores inmediatos, por lógica, deberían estar ubicados en la posición 0. En estas estructuras, entonces, cuando yo digo, no quiero el elemento de la posición 0, pues ya está más complicado, digamos, responder de manera, ¿cómo podríamos decir?, determinante, cuál es el elemento que vive en la posición 0, porque en este caso, si ese estuviera en la posición 1, pues tenemos 4 candidatos a ocupar la posición 0. Ya teniendo esta lectura solamente de los enlaces antecesor-sucesor, ¿de acuerdo? Eso. Entonces, esto puede suceder en una estructura de datos no lineal. Por otro lado, fíjense, si nosotros leemos estas relaciones, ¿no?, de los datos en una relación antecesor-sucesor, a este tipo de lectura o a este tipo de ubicación, le llamaremos, ¿no?, de un elemento respecto a su línea de sucesor-antecesor, se le conoce como una dimensión de profundidad, ¿de acuerdo? Entonces, S estaría en la posición 1, en una dimensión de profundidad, suponiendo que los antecesores de S son estos, ¿no? Y que aquí ya no tenemos antecesores, entonces podríamos suponer que estos están en la posición 0, ¿ya? En la línea de la profundidad. Pero resulta que en las estructuras de datos no lineales también podemos tener otra dimensión de lectura. Ahora, eso va a depender muchísimo, ¿de acuerdo? De cómo funciona tu lectura, pero podrías tener una otra que es por amplitud. Es, por ejemplo, si yo digo, ¿no es cierto? Este tiene varios antecesores y está en la posición 1. Pero si nosotros quisiéramos, digamos, poner los elementos por este abanico de opciones, yo podría ir enumerando así, fíjense, este está en la 0, este está en la 1, este está en la 2, este está en la 3. Ahora yo quisiera a este, se lo podría poner aquí o aquí, dependiendo, ¿no? Este podría estar, si hago una secuencia lineal, digamos, de posicionamiento, sería la 4, 5, 6, 7. Esa podría ser una otra forma de ubicar los elementos en esta estructura. O podríamos también ubicar como una grilla. ¿Se dan cuenta? Yo podría agarrar esta información como si fuera una matriz más o menos y decir, ¿no?, que todos los que están aquí, por ejemplo, son los antecesores del elemento y todos los que están acá son los sucesores del elemento. Y todos los que estuvieran por acá, fíjense, serían los
los elementos que están en la misma posición relativa en la lectura antecesor-sucesor. Entonces, hay varias maneras de poder ubicar estos datos en la en un recorrido o en un acceso que se hace a la colección de elementos. ¿Ya? Entonces, lo más común, fíjense, es si leemos por profundidad línea antecesor-sucesor, pues tenemos una forma de ubicar al elemento. Pero si leemos por amplitud, que me dice novela, cuán amplio es, por ejemplo acá, ¿no? Tengo 4, entonces 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así sería la designación por amplitud de esos datos. ¿Ya? Ahora, si yo quiero trabajarlo como una grilla, pues también se puede acomodar, digamos, estos datos en una línea antecesor-sucesor y luego en un orden también relativo en cuándo apareció el primer antecesor, cuándo el segundo antecesor, qué sé yo. Puede haber varias maneras. De todas formas, una estructura de datos lineal como nosotros estamos observando, pues ya no es desde el principio que puede tener varios sucesores o antecesores, estamos nosotros dándonos cuenta que es una estructura de datos que me permite almacenar colecciones de información de manera compleja. ¿De acuerdo? Dentro de lo que son las estructuras de datos lineales, entonces, como siempre, ¿qué debería hacerse con estructuras de datos? Es proveer operaciones. No importa si es que es lineal, no importa si es no lineal, fíjense, siempre las estructuras de datos deben proveerte operaciones para poder administrar la colección de datos que estás almacenando. En el grupo de las estructuras de datos lineales, podemos a su vez distinguir dos grandes subgrupos, que vendrían a ser uno que se denominan árboles y otro que se denominan grafos. ¿Ya? Eh, en este curso no vamos a ver en realidad no vamos a ver casi mucho de lo que es un grafo. Para la gente que esté estudiando ingeniería informática, pues va a tener un semestre entero para ver qué es esta estructura de datos y en realidad qué significa este grafo. El grafo es una definición, le podríamos decir matemática, que me permite representar información que está organizada usualmente en redes, ¿ya? Y que tienen hartas propiedades, ¿no? Matemáticas, estos grafos, y lo que nosotros hacemos en programación es básicamente tratar de encontrar una representación no ambigua para poder implementar y tener esta estructura para representar esos datos que vienen en la vida real, muy comunes, les cuento, ¿no? Sobre todo para datos o para problemas de optimización, se utiliza mucho grafos. La gente que está estudiando ingeniería de sistemas, pues no va a ver a tanto detalle, ¿no? Lo que son grafos, sin embargo, sí más adelante van a probablemente utilizar esta estructura para representar información. En el curso, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver árboles, ya que es un subgrupo de las estructuras de datos no lineales que son un poquito, que le ponen una restricción, digamos, a la definición, eso de tener varios sucesores, varios antecesores, que hace que esta estructura me permita almacenar información en una modalidad jerárquica, le llamaremos. Entonces, antes de pasar a avanzar todo lo que es árboles, vamos a hacer una revisión bien rápida de lo que es un grafo para que ustedes puedan tener más o menos conocimientos bases para poder defenderse con holgura y con solvencia cuando se habla de un grafo. ¿Ya? Entonces, a ver, repetimos. ¿Qué es un grafo? Un grafo es una estructura de datos no lineal que dentro del grupo de las estructuras de datos resulta que los grafos, se consideran en las estructuras de datos más complejas. ¿De acuerdo? Los grafos, ¿en qué sentido más complejas? Ahorita les digo ya. Vienen a ser las más complejas
De hecho, son las más completas también, ¿ya? También se llaman que son estructuras de mayor amplitud. También me voy a referir a eso, de mayor amplitud. Y también son estructuras de mayor representación. Debido a todas estas características que tiene esta estructura de datos, que es un grafo, es muy difícil, les cuento, encontrar un lenguaje de programación que tenga en sus bibliotecas implementado un grafo para que ustedes puedan utilizarlo para resolver un problema. Usualmente cuando tú ves una información que amerita ser representada en un grafo, pues vas a tener que implementar tu propio grafo, ¿ya? ¿Por qué? Porque como es una estructura amplia, entonces es difícil decir, no, esta es la mejor manera de representar un grafo, porque va a depender mucho del problema, de qué quieres hacer con la información para elegir una u otra forma de representar e implementar un grafo. A ver, les presento un grafo. Un grafo, en definición, viene a ser una tupla. ¿De acuerdo? Todo grafo se compone mínimamente de dos cosas, que es un conjunto de vértices y un conjunto de aristas. Usualmente, fíjense, los vértices contienen la información, usualmente, ¿ya? Entonces, los vértices tienen los datos, ¿no ve? De la colección, ¿de acuerdo? Eh, y las aristas vienen a ser el conjunto de enlaces, representan los enlaces de la colección, pero también estos representan conexiones. Pero resulta que estas conexiones en un grafo per se ya son información valiosísima para el dato o para la colección de datos que estás queriendo representar. ¿De acuerdo? Estas aristas entonces básicamente te representan cómo se conectan los datos en el grafo. El que tengas o no tengas un enlace ya per se es información valiosísima. Pero encima, fíjense, aparte de representar la conexión y los enlaces, estas aristas también pueden tener datos adicionales, ya datos asociados. A ver, vamos a representar un grafo. Por ejemplo, si yo tengo un grafo G1, ¿ya? Y le digo que su conjunto de aristas o su conjunto de vértices está dado por estos vértices A, B, C y D. Y yo le digo que el conjunto de aristas, fíjense, van a ser conexiones. Y las conexiones, ¿cómo se representan? Como duplas. Que yo tengo una conexión de A a B, que yo tengo una conexión de B a C, que yo tengo una conexión de C a A, que yo tengo una conexión de B a D, por ejemplo. Esto para nosotros matemáticamente, fíjense, es un grafo completamente válido. Y es una forma válida también de representar un grafo, ¿correcto? Como el conjunto de vértices y aristas. Si nosotros tomáramos una representación gráfica de esta estructura, pues podríamos decir que tenemos, ¿cuántos vértices tenemos? 4 vértices, ¿de acuerdo? En uno de los vértices está A, en el otro de los vértices le pertenece a C, el otro a B y el otro a D. ¿Qué podemos decir? Que tenemos estas aristas. Fíjense, nosotros tenemos una conexión entre A y B, tenemos una conexión entre B y C, tenemos una conexión entre C y A y tenemos una conexión entre B y D. Si ustedes observan, este es un grafo, ¿ya? En términos de representación gráfica, así se representa un grafo. Si ustedes observan, esta es información que está modelando una red, ¿ya? Una red de cualquier cosa, ¿no? Y esto, la existencia, por ejemplo, de la arista aquí ya por sí puede representar información adicional. Entonces,
Las aristas, aparte del enlace, ya representan una conexión que tendrá alguna semántica, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo decir que desde A puedo llegar a B. Si digamos estos son las conexiones aéreas, entonces yo le digo, ¿no? Las aristas, por ejemplo, pueden tener una representación de ser una conexión aérea, ¿ya? Y los vértices, fíjense, en este caso podrían representar tranquilamente a un conjunto de ciudades. Entonces acá, fíjense, yo tengo información valiosa, si es que las aristas tienen esta interpretación. Yo digo que entre A y B existe una conexión aérea, pero también puedo saber que entre A y D no existe una conexión aérea directa, ¿ya? Pero de que yo puedo llegar de A a B, puedo, pero para eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tomar dos conexiones aéreas, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, esta estructura de datos es sumamente valiosa. Se puede encontrar, como les decía, en muchos problemas en los cuales la representación de la información no necesariamente va a ser lineal. En este caso, fíjense que estamos tratando de representar una red de transporte aéreo entre ciudades, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo tengo esa red de transporte, eso muy difícilmente, probablemente lo voy a poder representar en una estructura de datos lineal, en una sola, ya toda la información. Si bien es cierto, este grafo lo hemos podido aplanar, fíjense en estos dos conjuntos que son lineales, es correcto, pero son dos, ¿de acuerdo? Uno que es el vértice y otro que es la arista. Ahora, como ustedes observarán, dentro de esta estructura de datos grafo, si nos quitamos un poquito el contexto en el cual nosotros hemos planteado esta red, pues acá se pueden hacer varias operaciones. A ver, ¿qué se puede hacer sobre una estructura de datos? Habíamos dicho insertar. En este caso, ¿qué puedo insertar, jóvenes? ¿Quién me dice? Un nodo o elemento. Ya, un vértice es completamente válido. Entonces, cuando nosotros vamos a ir a añadir, insertar al grafo, entonces yo puedo añadir un vértice, ¿correcto? Pero solo puedo añadir datos de los vértices. Que también podemos añadir. Su destino, ¿a dónde está? Podríamos añadir una arista, fíjense. Cosa que en las estructuras de datos lineales, para nosotros eso no, o sea, las aristas para nosotros dejan de tener mucho sentido en una estructura de datos lineal. A nosotros lo que nos interesa probablemente es el orden en el que estamos almacenando, ¿cierto? Eso es lo que más nos ha llamado la atención. Pero en este caso, fíjense, nosotros podemos añadir un nuevo dato al grafo. Y por la costumbre que teníamos, los datos nosotros los habíamos estado guardando en los nodos, que en el caso de los grafos se llaman vértices. Pero resulta que también yo puedo añadir una arista y per se esta arista ya es una información en el grafo. Correcto. Entonces, en el grafo, estas operaciones estándares que nosotros pensábamos de insertar, eliminar, acceder, pues ya no está tan trivial. Ya puedo acceder, puedo insertar por un lado más datos en la colección si entiendo, ¿no es cierto?, que el dato está en los vértices. Pero si luego entiendo mejor mi grafo y dependiendo de lo que estoy modelando, resulta que el hecho de tener una arista también es dato dentro del grafo y dentro de toda la información que estoy queriendo modelar. Lo mismo sucedería, ¿no es cierto? Cuando yo quiero eliminar, puedo eliminar un vértice del grafo, pero también puedo eliminar una arista del grafo. Fíjense, entonces, estas dos cosas que tiene todo grafo, resulta que son datos dentro del grafo.
tanto el enlace como el vértice. Ahora, si nosotros quisiéramos ver, digamos, acceder, ¿no es cierto?, a alguna información del grafo, nosotros podríamos ir a mirar si es que hay un vértice. Podríamos ir a inspeccionar si es que hay una arista, quisiéramos ver una arista. Ahora el chiste, acá fíjense, esto tiene que ver con esta operación estándar que se llama acceder. El punto es, ¿cómo accedemos a la estructura? ¿Desde dónde accedemos a la estructura? En el caso de las estructuras de datos lineales, ese no era tan grave problema, porque siempre teníamos un punto inicial de acceso. En el caso de los grafos, pues, ¿y por dónde accedemos? ¿Ya? El chiste es que no necesariamente en un grafo hay un punto específico de acceso a la estructura. Pueden haber y puede ser variado, ¿ya? El lugar de partida de acceso a la estructura. Entonces, de hecho, podemos empezar por cualquier lado. Por ejemplo, podemos empezar por aquí, acceder a la estructura y es completamente válido. ¿Ya? O podríamos también definir, en caso de que no me digas desde dónde quiero acceder, yo podría definir un punto de acceso por defecto, que puede ser cambiado, pero por defecto yo digo que puede ser A. Pero si me dices, a ver, accederemos y iremos a revisar el vértice si es que existe el vértice E, digamos, en la estructura. ¿Cómo te podrías dar cuenta? Podrías acceder aquí solamente a los vértices y ver si hay E. Podrías ir a acceder a partir de un nodo y empezar a utilizar los enlaces buscando si hay E, correcto, si es alcanzable E a partir de B. Entonces, esos ya son, fíjense, escenarios en los cuales las operaciones para tratar con los datos que almacena un grafo, pues empiezan a tener ya un poco más de complejidad. Y obviamente va a depender mucho de lo que tú quieres resolver. En este caso, a ver, si nosotros tuviéramos, y vamos a explicar un poquito mejor esto de las posiciones, por ejemplo, si quisiéramos acceder ya al grafo por este vértice y decimos que estos enlaces son solamente las conexiones entre los vértices del grafo y no le hemos puesto flecha, ¿cierto? Porque aquí me dice estas son las aristas que hay, pero yo podría asumir que estos enlaces son bidireccionales. Y si yo quisiera acceder, fíjense, a los datos de la estructura, entonces podríamos accederlo por profundidad. Y por profundidad les estaríamos poniendo ubicación a medida que vamos accediendo a los datos de esta estructura. Entonces, este dato, fíjense, por donde yo empiezo a acceder, siempre debería estar en la posición 0, ¿cierto? Ahora, el sucesor de B debería estar en la posición 1. Acá tiene 3 sucesores. ¿Por dónde me conviene? Vamos a hacer una desempate por orden lexicográfico. Entonces, si vengo por aquí, fíjense, este le correspondería estar en la posición 1. Y luego le digo, a partir de aquí seguiremos recorriendo. ¿Cierto? Eso es lo que hacíamos en la linealidad. A partir de aquí seguiremos recorriendo. Me fijo y ya tienes 2. Entonces, no me conviene ir a B, ¿correcto? Porque ya lo recorrí, me voy a enciclar. Entonces, ¿a dónde me voy a venir? A 2. Este concepto, no me conviene venir a B porque me voy a enciclar, ese es un viejo conocido, ¿correcto? ¿Por qué? Porque nosotros al hacer, digamos, la inspección de todos los sucesores de A de manera exhaustiva, es posible que yo esté volviendo o desandando el paso que ya hice. Y si no controlo eso, me puedo entrar en un proceso infinito, ¿ya? De caminar sobre el grafo. Entonces, de la perspectiva de A, fíjense, B, C seguiría. Ahora, desde C yo digo, puedo llegar a A y a B, pero no me conviene porque si no me enciclo. Entonces, retornamos, ya no podemos llegar a ningún lado más desde A. Retornamos, ya no podemos llegar a ningún lado más desde A. Y caminamos. ¿De acuerdo? Entonces, a este, ¿en qué posición? Bueno, ¿en qué orden lo hemos visitado al nodo D? En el orden 4. Pues si tuviéramos, bueno, si lo linealizamos, digamos, su orden de visita, es correcto decir que este estaría en la
Posición, no 4, ¿no? ¿En qué posición? En la posición 3. ¿Se entiende? Y hemos posicionado, fíjense, los vértices teniendo un recorrido por profundidad. Ahora, evidentemente, si nosotros solamente miramos B y decimos que B, por ejemplo, ¿no? B está en posición 0, entonces estos deberían estar en posición 1, ¿no es cierto? Porque son sus inmediatos sucesores, ¿correcto? Así debería ser. Pero nosotros sabemos que no podemos acceder a los tres al mismo tiempo. Entonces, si recorremos por amplitud, más o menos sería así. Yo le digo, vamos a venir aquí, este es el 0. Entonces, resulta que en este grafo particular se genera la misma posicionalidad, tanto por amplitud como por profundidad, pero eso es una mera casualidad. ¿De acuerdo? Así vendría a ser. Ok, a esto se refiere a que los datos, por ejemplo, de un grafo, dependiendo, ¿no?, del punto de acceso que tenemos, pueden estar ubicados en más de una posición, incluso recorriendo por profundidad. En este caso, fíjense, mi dato B estaba en la posición 0 porque mi punto de acceso era el B. Pero si mi punto de acceso cambiaría y fuera el A, entonces la historia también cambiaría, ¿correcto? ¿Cómo sería mi punto de acceso? Este estaría en la posición 0, este estaría en la posición 1, luego este estaría en la posición 2 y este estaría en la posición 3. ¿Correcto? Así sería. ¿Ya? A eso se llama que un dato puede estar en más de una posición, dependiente, ¿no?, de cómo se accede o cómo se le encuentra la posición al dato. Y también es evidente que cuando yo en este grafo le digo, por ejemplo, quiero acceder al vértice o al dato que está en la posición 0, esa instructiva pues ya no está tan fácil de cumplir, porque aquí te dice, no quiero acceder al dato que está en la posición 0 y tú dices, ¿respecto a quién? ¿Ya? Porque si yo le digo, respecto a mi exploración del grafo a partir del vértice A, entonces el vértice que está en posición 0 es A. Pero si yo voy a explorar el vértice a partir de B, entonces el vértice que está en posición 0 es B, y así sucesivamente. Si cambiamos, por ejemplo, el punto de acceso a todos los vértices que tiene el grafo, entonces vamos a tener tantas opciones distintas como vértices en el grafo. Y ni qué decir cuando agarramos la posición y la empezamos a poner valores mayores, ¿correcto? Quiero saber cuáles vértices están en posición 2 respecto a A, digamos. Acá, respecto a, fíjense quiénes están a distancia 2. Este estaría a distancia 2. Este estaría a distancia 2. Pero también el B está a distancia 2. Ajá, dices, entonces yo ya estoy empezando a agarrar como que las posiciones tienen que ver también con algo que se llama distancia. Entonces la cosa acá está un poco más complicada, ¿ya? Por eso se dice que esta estructura de datos, que es el grafo, debido a para qué sirve, es una de las estructuras más complejas, ¿ya? De pensar en un formato general genérico que sirva para cualquier aplicación en cualquier dominio de problema. Esto me lleva a pensar que estas estructuras va a depender el modo de implementación, su modo de implementación y representación va a depender mucho del problema que estoy queriendo modelar y resolver. ¿De acuerdo? Dentro de los grafos, entonces, existen a su vez subtipos de grafos. Hay los famosos grafos, acabamos de ver, que son los adirigidos. ¿Ya? Cuando nosotros decimos que no tiene dirección, entonces nosotros podemos tener un grafo gráficamente así, ¿no? Donde las aristas, por ejemplo, pueden tener una lectura dúplex, ¿cierto? En doble sentido. Podemos tener los grafos dirigidos, ¿ya? Nosotros tenemos grafos dirigidos en los cuales ya las aristas ya no son dúplex, entonces ya tienen, por ejemplo,
una dirección, algo así. ¿Ya? Entonces, este puede ser un grafo. Fíjense, si yo le pongo un nodo aquí, ese sigue siendo un grafo. Todo esto sigue siendo un grafo. En estructuras de datos lineales es impensable tener uno de estos datos aislado de la colección, ¿cierto? De la conexión, llamaremos. En un grafo es completamente válido que un vértice puede estar desconectado, pero esto ya no es verdad, ¿no ve? Que tu arista por aquí esté volando, eso no existe. Ya las aristas suelen ser información que se basa sobre la existencia de los vértices en el grafo, pero puede existir un vértice que no tiene aristas asociadas, puede. Y puede seguir perteneciendo al grafo, sí puede. ¿De acuerdo? Esa es una de las cualidades. Pueden haber cíclicos, por ejemplo, ¿no? Grafos cíclicos. En este caso, fíjense, este es un grafo cíclico. Además de no dirigido, este tiene ciclo. ¿Ya? ¿Entre qué elementos tiene ciclo? Se presenta un ciclo acá. ¿Ya? Acá hay un ciclo. En cambio, acá no hay ciclo. ¿Correcto? Este vendría a ser un grafo acíclico. A estos famosos grafos, por ejemplo, si es dirigido, ¿ya? Y si es acíclico, se les conoce como los famosos DAG. Ya, grafos dirigidos acíclicos que tienen propiedades bien interesantes a la hora de presentar sobre todo recorridos, ¿ya? Y responder algunas preguntas que en grafos que no son DAG suelen ser bastante complejos de resolver. Por otro lado, en un grafo, al ser la estructura de datos de mayor amplitud de representación de información, podemos tener grafos pesados, se llaman, ¿ya? O podemos tener grafos no pesados. Estos que tenemos aquí, aparte de ser dirigidos y dirigidos, son no pesados. ¿Qué significa eso? Que sus aristas solamente representan la información de la conexión. En los grafos pesados, por ejemplo, nosotros podemos tener esto, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un dirigido así, no es solamente de un dirigido, ¿de acuerdo? Puede ser de un dirigido también. Yo le puedo poner pesos, por ejemplo. Cada arista, aparte de representar la conexión, puede representar algún valor y estos valores incluso pueden ser negativos. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, fíjense, mi arista, ¿cómo se modelaría? Yo tengo, por ejemplo, este par de vértices. Esta arista se modelaría así. ¿Ya? Esa arista azul, como le llamaremos, se modelaría así. Tengo una arista entre el vértice A y el vértice B que tiene un peso asociado de 2. A estos grafos se les llama pesados. Pueden haber pesados positivos, pueden haber pesados negativos, pueden haber cíclicos pesados, acíclicos pesados, dirigidos pesados, no dirigidos pesados, puede haber, ¿ya? El hecho de que nosotros, además de tener información en los vértices, le pongamos esta información acá, ¿sí? Tener información en el enlace, cosa que en una estructura de datos lineal eso no ocurre. A eso se le llama que la estructura es de mayor amplitud. ¿De acuerdo? Entonces, en estos grafos, por ejemplo, si nosotros hacemos recorridos, se pueden observar dos tipos de recorridos estándares en los grafos. Ya uno es hacer un recorrido por profundidad y el otro es hacer un recorrido por amplitud. Siempre, ¿no? Cuando tú vas a hacer una exploración de la estructura, lo que te piden es a partir de dónde vamos a explorar. Por ejemplo, si en ambos casos exploramos por A, fíjense, así se recorre. Ya va a venir primero, le vamos a poner nombres aquí, CD. Primero va a visitar A, fíjense, va a recorrer A, luego va a venir a B. Luego va a venir a C, pero va a venir así, fíjense, viene caminando así. B, luego se mueve por aquí, C, ¿ya? Y luego se va a mover hacia D. Así camina.
Y si quisiéramos saber o que quisiéramos explorar todos los vértices, entonces sí hemos terminado, ¿correcto? Y esta sería la exploración por profundidad de este grafo. En el caso de que quisiéramos hacer un recorrido por amplitud, empezando desde A, se empieza aquí, ¿no? En A, luego se va a B, fíjense, así va a venir, luego se viene a B, luego se viene a C, pero se va a venir por A, ¿ya? Viene y vuelve y se viene a C. Luego, una vez que ya no puede ir a ningún lado más A, entonces delega su responsabilidad de hacer recorrido por amplitud a B, ¿ya? Entonces en B va a C, pero como C ya está visitado, pues no camina, ¿ya? Y luego va a ir a D, entonces viene por aquí. Así se recorre por amplitud. Si ustedes observan, acá el resultado parece ser el mismo, pero la forma de recorrer no es la misma. Vamos a ver un grafo donde podamos observar una situación un poco más complicada de esto, ¿ya? Y vamos a trabajar así. Por ejemplo, este es un grafo. Por ejemplo, ya le vamos a poner nombres aquí. A, B, C, D, E, F, G y H. Correcto, esta es la D. No se nota muy bien mi D, está todo un desastre. Ahí, muy bien. Si hacemos un recorrido por amplitud o por profundidad, fíjense, vamos a hacer por profundidad. ¿Cómo empieza? Dice, voy a ir por A. De estos tres que tiene, va a elegir B. Se viene aquí, ¿ya? Entonces mira B. Y B empieza a explorar a su sucesor. B tiene dos, entonces va a empezar por C. Vamos a elegir lexicográficamente. C, ¿ya? Luego a C le dice, anda a explorar por profundidad. Entonces viene C y dice, ok, por profundidad solamente tiene, va a venir a F. Y luego le dice, a partir de F empecé a explorar por profundidad el grafo. Entonces, ¿a dónde se va a venir? A H. ¿De acuerdo? A partir de H empecé a explorar por profundidad el grafo. Ya no puede explorar, entonces retorna acá. Le dice, seguí explorando por profundidad el grafo. Ya no tiene más a dónde ir, ¿no ve? Entonces regresa acá. Le dice, seguí explorando C por profundidad. Como ya no hay más a dónde ir por C, regresa aquí. Entonces B le dice, seguí explorando. Ya fuimos a C, ahora me voy a D. ¿De acuerdo? Y a partir de D vamos a empezar a explorar por profundidad. Intenta F, pero F ya fue visitado. Entonces abandona este camino y ¿a dónde se va? A G. Y le dice, a partir de G empieza a recorrer por profundidad. Y me dice, pues ya no hay nada nuevo que buscar aquí. Entonces terminé. Seguí explorando B por profundidad, ya no hay. Entonces termino, ¿cierto? Y le dice, no, seguí explorando por profundidad. Entonces intenta explorar C, pero como C ya está, ya exploró, entonces se retorna. Y lo último que hace es explorar E, ¿no? Y a partir de E le dice, anda a explorar todo el grafo por profundidad y así termina. Fíjense, este es el orden en el que recorre este grafo por profundidad. Vamos a ver cómo recorre por amplitud y se van a dar cuenta que probablemente los vértices van a tomar otra posición, ¿ya? U otro orden de acceso a este. Entonces empezamos por aquí. Y me dice, primero miraremos A, ¿de acuerdo? Y luego me dice, miraremos su primer sucesor, que es B. Pero no le vamos a delegar la responsabilidad a B. Primero tenemos que ir a ver su segundo sucesor de A, que es C. ¿De acuerdo? Y luego tenemos que ir a ver su sucesor, tercer sucesor de A, que es C. Una vez que ya ha agotado todos sus sucesores, entonces suelta el control A. ¿De acuerdo? Dice, yo ya no voy a seguir recorriendo y empieza por el primero de sus sucesores. Y le dice, desde B,
empieza a recorrer todos tus sucesores. ¿Dónde de intentar? En C. Pero como este ya fue visitado, entonces no intenta de nuevo. ¿A dónde va a ir a visitar entonces? A D. Pero cuidado, no le delega la responsabilidad. ¿De acuerdo? Lo deja ahí. Dice, este es el siguiente que yo tendría que ir a ver. Como ya no tiene más, entonces B terminó. Por lo tanto, ¿a quién se le delega la responsabilidad? A C. ¿Ya? A C le dice, ¿no? Anda a recorrer a todos tus sucesores inmediatos. ¿A quién viene a recoger aquí? A él. Ya no tiene más sucesores inmediatos C, entonces no pasa nada. Fíjense, F ya entró en la lista de los visitados. Ya no tengo nada, no. Entonces, ¿dónde viene? Y le dice, anda a recorrer a todos tus sucesores, vértice E. Pero como el vértice E no tiene sucesores, termino. Muy bien, ya terminé de recorrer este y este. Entonces, ¿en quién empiezo? En este. ¿De acuerdo? Y le digo, muy bien, D le dice, anda a recorrer todos tus sucesores inmediatos. ¿Y dónde va a intentar recorrer a F? Pero como F ya fue visitado, entonces abandona el recorrido, ¿correcto? ¿Y dónde va a ir a recorrer entonces a G? Entonces se viene aquí y recorre G, pero todavía no le delega la responsabilidad. D ya terminó su trabajo, sí me dice. Entonces le dice, bueno, yo ya terminé. ¿A quién le toca iniciar ahora su trabajo? Estos ya terminaron. Entonces, ¿a quién le toca iniciar su trabajo? A F, ¿cierto? F, porque este ya se salió, entonces vienes aquí, ¿no? Entonces, F me dice, recorre todos tus sucesores inmediatos. ¿Y a dónde va a ir a visitar? Va a venir a visitar H. ¿Correcto? Si ustedes observan, fíjense, el momento en el que nosotros hemos accedido a cada vértice del grafo es diferente al momento en que nosotros hemos accedido a los vértices del grafo en recorrido por profundidad. ¿Ya? A eso se refiere. Entonces, que los elementos, por ejemplo, el H acá ocupa esta posición, pero el H aquí ocupa esta posición en el recorrido. Pueden ocupar más de una posición. Eso va a depender de la perspectiva a partir de la cual nosotros ubicamos el dato. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Eso vendría a ser un grafo. Ok, y para terminar, ¿y por qué los lenguajes de programación usualmente no proveen bibliotecas que tengan grafos? Pues como les decía, no es porque el grafo, al permitir tener información, ya sea en los vértices o en las aristas, y dependiendo de lo que quieras representar y resolver, digamos, hay maneras y maneras de representar un grafo y hay algunas que son más beneficiosas para hacer algunas operaciones que otras. ¿Ya? Entonces, básicamente, a ver, ¿cuáles serían las formas de representar un grafo para fines de implementación? Entonces, por ejemplo, vamos a agarrarnos un grafo cualquiera, ¿ya? Vamos a tener este grafo que sea A, B, C, por ejemplo, B. Acá tenemos E. Y vamos a hacer un grafo de lo más ¿ya? EFG, por ejemplo, está aquí, yo puedo tener este acá, que representan ID, ¿no? Y le vamos a poner un grafo dirigido y pesado, y similar idea se hace, ¿no? Con los otros grafos, a ver, en la representación. Y ahora, ¿qué información está almacenando? Pues no sabemos, pero lo único que sabemos es que tiene información en las aristas, ¿ya? Por ejemplo, este es -2 y este es -3. Entonces, usualmente hay tres maneras de representar, ¿ya? Este grafo. Vamos a ver cuáles son las tres más estándares de representar. La primera es representarlo de manera plana y separada. Fíjense, yo puedo tener mi arreglo de vértices A, B, C, D, E, F y G.
¿cierto? Ese puede ser una forma de representar este grafo, como dos listas, una de vértices y la otra de aristas. Y aquí en la lista de aristas vendría a ser así, ¿no es cierto? Yo tendría la arista AB con el peso 2, tendría la arista AC con peso 3, tendríamos la arista, fíjense, BE con peso 5, tendríamos la arista CD con peso 4, tendríamos la arista DE con peso 1, tendríamos la arista ABCDE, ¿no? EF, EF con peso 9, tendríamos la arista EG con peso menos 2, tendríamos la arista FB, ¿ya? FB con peso 7, tendríamos la arista FG, G, ¿cuánto? GD con peso menos 3, y tendríamos la arista GF con peso 10. ¿Ya? Entonces acá, fíjense, ¿cuántas aristas observamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y deberíamos tener las 10, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuando tenemos un grafo no dirigido, si es que hay la arista AB, entonces hay la arista BC. ¿De acuerdo? Eso se genera. Pero en un grafo dirigido eso no es verdad. ¿Cuál es la otra forma de representar esto? Es así. Se dice, podemos representarla como una grilla. Fíjense, que va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Va a tener tantas columnas y filas como vértices tenga. ¿Ya? Entonces yo le digo, vamos a tener una grilla de 7 por 7. ¿Ya? Cada una de las columnas, fíjense, va a representar un vértice. Y resulta que también cada una de las filas va a representar a un vértice también, ¿ya? Y en estas casillas, fíjense, por defecto se va a llenar con 0. Entonces, esta, por ejemplo, representa el vértice A, está el B, C, D, E, F, G, ¿no? Acá tengo A, B, C, D, E, F, G. ¿Y cómo se llena? Yo digo, tengo la arista AB con 2, entonces AB con 2. ¿Cierto? Tengo la arista AC con 3, entonces AC con 3. Tengo la arista BE con 5, BE con 5. Ya tengo la arista CD con 4, CD con 4. Por esto tengo la arista DE con 1, CE con 1. Tengo la arista EF, EF, que está con 9, 9. Tengo la arista EG, dice que está con menos 2. Tengo la arista, dice FB. FB, ¿con cuánto? Con 7. Por esto tengo la arista GD con menos 3. GD con menos 3. Y GF con 10. Fíjense, a esta se le llama una matriz de adyacencias. Ya, esta es la otra manera de representar este grafo que tenemos acá. ¿Cuál es la ventaja, digamos, de esta representación de una matriz de adyacencias? Es que los accesos son rápidos, ¿ok? Porque son directos. ¿Y qué ventaja tengo de esta representación versus esta? Es que yo aquí puedo encontrar muy rápidamente caminos que me permiten llegar de un vértice a otro. ¿Ya? Entonces, ¿por qué si yo digo, a ver, si yo quiero llegar de A a C o de A a G, digamos, entonces yo voy a ir buscando solamente aquí y aquí. ¿A ver? Y estos son accesos directos, entonces me vengo aquí. Es A, B, entonces vengo aquí. Si es que me dice C, entonces me vengo a esta fila a buscar sus adyacencias y así sucesivamente. El problema de esta implementación es que fíjense, tengo una matriz de 7 por 7 que me genera una reserva de espacio de 49 posibles aristas. Ah, dices, entonces, ¿cuántas posibles aristas distintas puede haber para mantener conexo
un grafo de n vértices, n al cuadrado, ¿ya? Porque acá si tenemos esta matriz, es de 7 por 7, y cada una de estas celdas, fíjense, representa la existencia o no de una arista. Entonces, ¿cuántas distintas aristas podemos tener en el grafo que tiene 7 vértices? 49. De las cuales, fíjense, solamente 10 están llenadas y 39 celdas estarían no ocupadas. O representarían que no existe la arista, ¿no? O que estarían con 0 probablemente acá, o directamente con null, ¿ya? No existe. A esta clase de matrices, fíjense, y a medida que el grafo crece, esto se ve peor, digamos, porque no es verdad que todos los grafos tienen conexiones directas, todos contra todos, eso es muy raro encontrar, pero en este caso, este grafo está representado por esta matriz que vemos, ¿no? Varias celdas vacías. En resumen, cuando representamos un grafo en una matriz de adyacencias, su ventaja es la velocidad de acceso, pero su desventaja es la reserva en demasía de espacios de memoria que no vamos a utilizar. Siquiera todavía reservaran si en el futuro utilizaríamos, sería interesante. Acá no vamos a utilizar y esta matriz que hemos generado es una matriz esparcida que solamente en algunas celdas tiene información. Ya, entonces a esta representación, bueno, también depende, ¿no? De lo que se va a hacer y resolver. Entonces se propone esta otra alternativa que es una lista de adyacencias, que te dice que nosotros vamos a tener, por ejemplo, un arreglo de tantas posiciones como vértices tiene el grafo, ¿ya? Y cada una de estas posiciones va a hacer referencia a uno de los vértices. Entonces, D es para el vértice A, B, C, este para el D, E, F y G. ¿Ya? Y en cada uno de estos, fíjense, va a haber una lista. ¿Ya? Entonces, que me diga a dónde puedo llegar. De A dónde puedo llegar, dice que yo puedo llegar a B. Fíjense, puedo llegar a B con un costo de 2, ¿correcto? Pero también a dónde puedo llegar desde A, puedo llegar a C, ¿correcto? Con un costo de ¿cuánto? Con un costo de 3. Y aquí yo paro, ¿no es cierto? Ya no puedo llegar a ningún lado más. Esto vendrían a ser listas, fíjense. En vez de tener un arreglo aquí, yo solamente tengo la cantidad necesaria que requiero para utilizar, para representar a las adyacencias de A, ¿ya? O las aristas, le podemos decir, salientes de A. No modela las entrantes, ¿ya? Entonces, B, ¿a dónde puede llegarse desde B? A E, dice, ¿no? Entonces puede llegar a E con un costo de 5. Y ahí termina. Correcto, no puede llegar a ningún lado más. Desde C, ¿a dónde se puede llegar? Dice, se puede llegar a D. ¿Con un costo de cuánto? Con un costo de 4. Y ahí ¿no? Correcto, desde D, ¿a dónde podemos llegar? A E. ¿Ya? Entonces, este dice que se puede llegar a E con un costo de 1. Y ahí no. Correcto, esta es una lista de adyacencias. Si ustedes observan, la reserva de espacios aquí ya no es desperdiciada, le llamaremos. Solamente se reserva espacios para la información que realmente existe en el grafo. ¿Cuál es la ventaja de esta? Bueno, una de las ventajas de esta representación versus esta es el uso del espacio. Una desventaja de estas es probablemente el acceso secuencial, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos acá. Pero esta también tiene niveles interesantes para empezar un recorrido, ¿no? Para hacer recorridos, estas son bien, les cuento estas dos estructuras. Ahora, para hacer otra clase de cosas, probablemente esta información es suficiente, ¿ya? Lo interesante de acá, por ejemplo, es que las adyacencias de A son B y C. Las adyacencias de B es E. Las adyacencias de C es D. Eso quiere decir que estas filas representan
las aristas salientes de A. Pero si yo miro, fíjense, la columna, yo voy a tener las aristas entrantes a A. ¿De acuerdo? Y aquí yo digo no hay ninguna entrante A, pero si me fijo en las columnas de B, yo voy a tener tantas aristas entrantes a B. ¿Ya? Tengo una entrante desde A y tengo una entrante desde F. Acá eso no se mira. Ya acá lo único que se muestra son las aristas salientes. Ya, pero las entrantes es más difícil calcular. Acá, en las matrices, eso es bien fácil, ¿no? Observamos las columnas y yo ya tengo las entrantes de un vértice. Creo que ya por 10ª vez les estoy diciendo que este grafo, cómo implementas el grafo va a depender mucho de lo que quieras representar y de lo que quieras resolver. Razón por la cual no, los lenguajes de programación de alto nivel no te van a proveer una estructura de datos que se llame grafo. Te va a tener, vas a tener que remangarte las mangas de camisa, de blusa e implementar el grafo con la representación que mejor se adecue para resolver el problema que quieres resolver. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es una de las razones por las cuales no implementamos un grafo, ¿ya? Porque los grafos, poderosa estructura, pero al ser tan poderosa, tan amplia, que puedes tener información en los enlaces, en los vértices, entonces nosotros como programadores, tal vez no vamos a poder programar la versatilidad en la dimensión de la palabra que tiene esta estructura. Por lo tanto, está complicado ya pensar en una implementación que sirva y sea útil para cualquier efecto. Pero estarían en condiciones, en algún caso, de que ustedes puedan implementar con mucha solvencia un grafo acorde a sus necesidades. ¿Alguna pregunta? Nada, ¿verdad? Todo claro. Les presento grafo, estructura de datos no lineal de las más amplias que hay, las más completas, por todo lo que representa. Básicamente un grafo, fíjense, es la representación en su más amplia conceptualización de lo que es una estructura de datos no lineal. Acá nosotros hemos observado que, por ejemplo, un elemento puede tener varios antecesores, un elemento puede tener varios sucesores, ¿correcto? Acá también hemos observado que pueden haber ciclos. Fíjense que un antecesor también a su vez es un sucesor en ciclos, es completamente válido. ¿Ya? ¿Y de qué va a depender cuándo juegue el rol de antecesor, cuándo juegue el rol del sucesor? Va a depender de tu punto de acceso o de exploración en la estructura. Bien, una vez que hemos dicho eso, nos prepararemos para ver este grupo de estructuras de datos no lineales que se denominan los famosos árboles. Los árboles, a diferencia de un grafo, pues restringen la posibilidad que tienen los elementos de tener varios antecesores. Ya entonces, en un árbol, a lo sumo, un elemento, si tiene, puede tener exactamente un antecesor. En la línea de sucesión no existe restricción, ¿de acuerdo? Pero basta, fíjense, que cierren uno de los dos, ya sea sucesor o ya sea antecesor, que en este caso de los árboles es antecesor, pues la estructura de datos ya restringe bastante, digamos, la forma en cómo nosotros podemos trabajar con el almacenamiento de estos datos. Los árboles son estructuras de datos que tienen la misión de representar una colección de datos que probablemente está concebida o está pensada para ser almacenada de manera jerárquica. ¿Ya? ¿A qué me refiero? A que vamos a tener niveles de información en el árbol.
Usualmente los arbolitos, salvo algunos, digamos que tenemos muy específicos y te promocionan operaciones, suelen ser libres de restricciones. ¿Ya? Y siempre, ¿qué debería ser? Siempre debería proveerte las posibilidades de insertar, eliminar, acceder los elementos de la estructura. A diferencia de los grafos, los árboles, al tener esta restricción de que un elemento puede tener a lo sumo un antecesor, entonces el enlace, fíjense, ya aquí ya no es tan como que mi enlace puede ser bidireccional, ¿se dan cuenta? Entonces el enlace aquí usualmente siempre hace referencia a los sucesores y no al antecesor, porque el antecesor por defecto es uno, ¿ya? Entonces, acá más que me interesa modelar, fíjense, me interesa modelar los sucesores, porque eso resulta que van a ser, pueden ser hartos, ¿ya? Y desde ese punto de vista, la estructura arbolar, los enlaces, no tienen información adicional como en el grafo. Entonces, no tenemos que preocuparnos mucho del enlace. El enlace para mí en el árbol, ¿para qué va a servir? Para identificar las categorías o las jerarquías en donde se encuentra distribuida la colección de datos que yo quiero almacenar. Ya, entonces, el enlace en el árbol es enlace nomás. No se puede añadir información adicional, o por lo menos de manera estándar en un árbol no se añade información adicional al enlace. Si tú ya le pones información adicional al enlace de un árbol, entonces ya tendrías que trabajarlo como un grafo en general. Se dice que todo árbol es un grafo, pero no todo grafo es un árbol. ¿Ya? ¿Por qué se le conoce con el nombre de árbol? Si nosotros hacemos una lectura, digamos, fíjense, ahí tengo una colección de nodos y enlaces, ¿ya? Y si nosotros decimos que la información de esta estructura se va a almacenar en los nodos, pues ahorita podríamos estar manteniendo en esta estructura 21 datos, creo que tiene, ¿ya? Tiene 21 datos almacenados. Y los enlaces básicamente, ¿qué me representan? Me representan la información hacia el sucesor a partir de un vértice o de un nodo, ¿ya? Este árbol nosotros lo hemos rotado un poquito en mi concepción de izquierda a derecha en la lectura, a leerlo de arriba abajo. Entonces, de arriba hacia arriba están los antecesores y hacia abajo en esta representación gráfica estarían los sucesores. ¿Estamos de acuerdo? Así se lee. Entonces, si ustedes observan esta cosa y tienen mucha imaginación y le dan la vuelta a la cosa, mira, ¿no? Hacen un flip vertical de esta imagen, entonces van a ver como que ramas, ¿de acuerdo? Van a ver el esqueleto de un árbol, ¿ya? Y es por esa razón que esta estructura se le conoce como árbol, porque metafóricamente, cuando nosotros hacemos administración de datos por jerarquía, solemos utilizar estas redes que tienen una restricción que es muy diferente a la del grafo, ¿no es cierto? Estas son redes que tienen jerarquía. Entonces, por ejemplo, el 21 es información que está antes del 20, 2, 10 y el resto de la información. ¿De acuerdo? A eso se llama jerarquía de información. En el grafo de pronto no hay jerarquía, ¿cierto? Es más, ni siquiera sabemos quién es el primer dato por el que vamos a empezar a acceder, eso puede cambiar. Bien, ¿por qué esta estructurita se le conoce como árbol? Porque les había dicho, ¿no? Imagínense y denle vuelta, ¿no? A este dibujo, así, un flip vertical, y pueden ver ahí el esqueleto de un árbol. ¿Ya? Y al ser este un esqueleto de un árbol, ¿por qué no lo construimos como si fuera un árbol? Porque cuando nosotros escribimos en una hoja de cuaderno, por lo menos los anglohispanos, digamos, solemos escribir de arriba abajo, ¿no es cierto? No solemos escribir de abajo hacia arriba. Entonces, por esa razón le hemos volcado. Bajo este entendimiento, estos nodos que tiene este árbol pueden tener distintas nominaciones dependiendo de dónde se encuentran.
Las estructuras de datos no lineales, denominadas árboles, siempre tienen un elemento distinguido que viene a ser el elemento a partir del cual se accede a la estructura, que es una diferencia también con el grafo. Y en el grafo el punto de acceso puede ser cualquiera. En los árboles hay un punto de acceso, que es uno que por defecto nosotros le conocemos como el nodo raíz absoluto de la estructura arbolar. ¿Qué tiene de peculiar este nodo? Fíjense, es que el elemento que vive ahí, pues no tiene antecesores. Eso quiere decir que el punto de acceso a la estructura es aquel punto o aquel dato que no tiene antecesores. Y a partir de ahí entonces se empieza a recorrer la estructura arbolar. Tenemos estos otros dos noditos que a la misma idea, ¿no ve? Metafóricamente hablando, pues estos le corresponderían a nodos que se denominan hojas. Las hojas siempre en la naturaleza vemos que nacen al final de las ramas, ¿cierto? Nunca, aunque esté a media rama, pareciera que está a media rama, si tú observas, te acercas un momento, de un tronco grueso puede estar saliendo una ramificación, una ramita, y de ahí nace la hojita. ¿De acuerdo? Entonces las hojas, fíjense, vienen a ser los nodos terminales en la estructura, que son todos esos que están pintados de verde, que tienen de común esos nodos que no tienen sucesores. ¿Ya? Ok. Agarrando la misma metáfora de árbol, pues esos nodos que están pintados en color morado se conocen como nodos internos. ¿Ya? O, o también se les conoce como los nudos de las ramas. ¿Ya? Son como callitos en las ramas, a partir de ahí se empieza a ramificar, ¿de acuerdo? La rama. ¿Sí? A eso se les llama entonces nodos internos. Hemos estado hablando rama a rama, entonces ustedes ya más o menos se deben ubicar qué es una rama. Una rama es aquella porción de esta estructura arbolar que contiene datos, ¿de acuerdo? Pero que siempre ve en la línea antecesor-sucesor. Esta, por ejemplo, tranquilamente es una rama. Desde el 1 hasta el 14 es una rama. ¿Sí? Desde el 10 hacia el 14, 16 es otra rama. ¿De acuerdo? Así funciona. Pero esta, por ejemplo, no podría ser una rama, ¿no ve? Desde el 10, 9, 8, eso no podría ser una rama. Eso no es verdad. Ya, desde el 10 hacia abajo, eso sí es una rama que se bifurca. Entonces, fíjense, estos nodos internos, ¿qué me permiten hacer? Me permiten generar bifurcaciones en la estructuración de los datos y a su vez también me permiten generar niveles en la estructura jerárquica de la colección de datos. ¿Ya? Bien. En las estructuras de datos arbolares, y esto también sucede en la bibliografía a nivel mundial, existe una equivalencia para entender este término del sucesor. A los sucesores también se les suele llamar hijos. ¿Ya? Y a los al antecesor, que en este sería solo uno en el árbol, se le suele conocer como padre. Bueno, ¿dónde está la amplitud, digamos, de varias cosas en los sucesores en la estructura arbolar? Entonces, cuando a un vértice o a un nodo que pertenece a la estructura o a algún dato que pertenece a la estructura arbolar le pregunto por sus sucesores, la respuesta debería ser una lista ya de otros datos que vienen a ser los sucesores. Entonces, eventualmente esa lista puede estar vacía, ¿ya? O puede tener varios elementos. En este caso del ejemplo, si preguntáramos por los sucesores o los hijos, fíjense, de 21, me debería responder la lista 20, 2, 10. Si yo le pregunto cuáles son los hijos de 12, me debería responder 6, ¿cierto? Pero si yo le pregunto cuáles son los hijos de 14, ¿qué me debería responder? ¿Cuáles son los hijos de 14? Ninguno, no existe. Ya no tiene, entonces la respuesta debería ser la lista vacía.
Entonces recordemos, cuando le preguntamos por los hijos de, el resultado es una composición, puede ser una colección de datos. Ahora resulta que un dato en la estructura ya no tiene un sucesor, puede tener varios, ¿ya? Por eso se llama estructura de datos no lineal. Y lo mismo con los padres, ¿no? Padre usualmente es el sinónimo que vamos a utilizar para referenciar a un antecesor. En el caso de la función o del proceso, de que yo quisiera saber quién es el padre de un dato, en este caso la relación es 1, ¿no es cierto? 1 a 1. Yo le digo, ¿quién es el padre de 21? No existe. ¿Por qué? Porque el 21 es la raíz absoluta y se constituye en el punto de acceso a la estructura. ¿Quién es el padre de 4? Aquí categóricamente me va a decir 20. Entonces, ¿cuántos datos me puede responder la función padre? 1. En cambio, el sucesor que me puede responder, varios, ¿ya? Una lista. ¿De acuerdo? Entonces, sobre la base de esta homologación le haremos, o analogía, ¿no? De que el sucesor es hijo y el antecesor es padre, entonces podemos jalar un montón de relaciones familiares aquí. Podríamos saber quiénes son los sobrinos de 3. ¿Tiene o no tiene? ¿Quiénes serían los sobrinos de 3? La descendencia de 1 y de 8. Sí, serían sus sobrinos en tercer grado inclusive, ¿no es cierto? Serían 19 y 15. Esos son sus sobrinos. Ya lo mismo, ¿no? ¿Quién es el abuelo de 15? 9. ¿Quién es el nieto de 20? Sus nietos de 20 son el 5 y el 3, y así sucesivamente. ¿Ya? Podemos decir primos directos, sobrinos en primer, segundo, tercer grado, si quisiéramos. ¿De acuerdo? Entonces, este vendría a ser un árbol. Acá lo dejaremos, por favor. Vamos a continuar el día jueves, viendo más terminología y conceptos sobre los árboles para poder entender ejercicios en el futuro, y luego vamos a empezar a implementar, yo creo que vamos a implementar 2 árboles en el curso para entender cómo se implementa un árbol. ¿Ya? Ahora de ahí ustedes podrían implementar árboles a necesidad. ¿Ya? Esa es la intencionalidad de esta materia, permitirles y abrirles, ¿no?, la cabeza de que no necesariamente vas a resolver ejercicios, anillos hechos para un dedo específico, sino que también estás en las capacidades de desarrollar y diseñar, le llamaré así, ya, construcciones funcionales que pueden ser utilizados para más de un ámbito, ¿ya? Para más de un tipo de datos, son genéricos, entonces estás proveyendo bibliotecas. ¿De acuerdo? Ok, quedamos acá. Hasta el día jueves, jóvenes.